desarrollaron durante la mañana del día de hoy la reparación de un elemento de la barrera de contramovilidad, más conocida como zanja, que, de acuerdo a la opinión pública, como lo pudo advertir, tuvo una pequeña construcción en lógica de un puente. Lo primero que quiere señalar el gobierno, en primer lugar, es que esto da cuenta de que este elemento de contramovilidad está funcionando, que a pesar de que muchas personas eran críticas de esta medida, la actuación del Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ejército de Chile, da cuenta de que el avance del control fronterizo es una realidad concreta en nuestro país, que además es parte de una solución integral que obedece a un esquema de control fronterizo en materia de barrera antimovilidad, en materia de vigilancia de frontera y vigilancia policial. En ese sentido, ser muy categóricos con que todos los intentos de obstruir el trabajo de barrera de contramovilidad va a ser afrontado por el Ejército de Chile y el Ministerio de Obras Públicas de manera tal de que no va a haber espacio para retroceder en el control de la frontera. Sabemos que circunstancias como esta, tal cual como lo dijo el ministro de Seguridad el día de ayer, puede que sigan pasando. Lo relevante para el gobierno es que cada vez que haya un intento de evitar que la zanja funcione, eso va a ser solucionado prontamente por los organismos del Estado correspondiente. En ese sentido, el país ya ha podido revisar las distintas imágenes que dan cuenta cómo la decisión política de restaurar el trabajo de barrera de contramovilidad es una realidad. Y por lo tanto, lo relevante no es tanto la construcción de este puente como la capacidad pronta del Estado de restaurar aquellas medidas que tienen por objeto avanzar en control fronterizo. En segundo lugar, quisiera dar cuenta de la situación que ha conocido la opinión pública con ocasión de una investigación de la Contraloría General de la República en el contexto del ingreso de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana, ingresados al país en el 2025. En primer lugar, quisiera señalar que lo que sabemos hasta ahora es que hay una investigación en curso de parte de la Contraloría General de la República. Esa es una investigación cuyo resultado final aún no se conoce. Lo que se ha dado a conocer es un preinforme de fecha del 14 de abril y que es parte de una investigación donde lo que sabemos es que hay hechos potencialmente muy graves. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? En primer lugar, poner a disposición todo el servicio de migración y extranjería con el objeto de aportar todos los antecedentes necesarios para que esta grave situación se pueda esclarecer. En segundo lugar, quisiera señalar que con fecha 15 de junio, el día de ayer, como este es un informe cuyo resultado final aún no se conoce, pero a través de la opinión pública se tomó conocimiento parcial del preinforme, en virtud del artículo 175 del Código Procesal Penal, el director del Servicio de Migración ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito de tráfico de personas migrantes, que está contenido en el Código Penal. En ese sentido, para el gobierno es fundamental que esta situación se pueda investigar, se pueda llegar al fondo. El gobierno va a poner al Servicio de Migración con la total disposición de colaborar en esta investigación y además el servicio va a instruir los sumarios respectivos
una vez que se conozca el informe final de la Contraloría, que como ya he señalado, aún no se conoce. Quiero decir que con ocasión del preinforme de fecha 14 de abril, nuestro gobierno, a través del Servicio de Migraciones, ya había tomado una medida concreta el 6 de mayo con un nuevo protocolo de ingreso de menores al país cuando no vinieran acompañados por sus padres. En ese sentido, ya se encuentra vigente un protocolo especial que impide que un menor de edad ingrese al país, sino con la autorización de su padre o de su madre, además de un tercero que tiene que ser autorizado especialmente por el padre o la madre, y además poner en conocimiento del país que desde el 6 de mayo los menores de edad que han ingresado a través de un paso fronterizo a nuestro país deben ser puestos a disposición de sus padres en el mismo paso y control fronterizo. En ese sentido, nuestro gobierno ya se había anticipado con nuevas medidas para evitar que menores de edad ingresen al país sin autorización o sin la espera de su progenitor o progenitora de haberse encontrado el caso, esa persona en Chile. Finalmente, quisiera dar cuenta también del ingreso al Congreso Nacional con discusión de urgencia suma del proyecto de registro nacional de incivilidades y actos vandálicos, el cual esperamos comience su tramitación prontamente y que da cuenta del anhelo del gobierno, en especial del presidente de la República, de volver a restaurar la cultura del orden en Chile, de tal manera que aquellas conductas que dañan los bienes comunitarios, conductas calificadas y delitos que atentan contra el orden público y la seguridad de algunas autoridades, aquellas conductas que degradan nuestros barrios, puedan tener una sanción que implique la pérdida de determinadas prestaciones que con todo el esfuerzo todos los chilenos le hemos otorgado a determinadas personas y que lo mínimo es que puedan cuidar lo que es de todos. Por lo tanto, esperamos que si este proyecto avanza, el porte de una bomba Molotov, la detención de un bus y la quema de un bus, el rayado de monumentos nacionales, el consumo de drogas en la vía pública, el no respetar las normas sobre pago de transporte público y así un cúmulo de conductas, algunas que son delitos, otras que son faltas, puedan tener una sanción acorde a lo que el bien común exige en nuestro país. Eso es cuanto quisiera informar, quedamos atentos a sus preguntas. Subsecretario, buenos días. A propósito de este presunto tráfico de menores haitianos, quería preguntarle si es que nos puede especificar la cifra de menores haitianos que estarían afectados, porque previo al ingreso a reunirse con usted, el director nacional de Migraciones dijo que estimaban que eran mucho más de 200 niños. Y también, ¿qué responsabilidad cree que le cabe al gobierno anterior por este caso? El ex director de Migraciones, Eduardo Taller, decía que hizo una denuncia al Ministerio Público en enero o marzo del 2023. ¿Le llama la atención al menos que este presunto caso de tráfico de menores no haya tomado tanta importancia o tanta trascendencia en el gobierno anterior? Yo no quisiera calificar los esfuerzos del gobierno anterior porque esta situación se investigara. Nos parece que esto es de una gravedad tal que el gobierno no va a confrontar directamente las responsabilidades del gobierno anterior. La opinión pública podrá juzgar si las actuaciones del gobierno anterior en esta materia fueron suficientes para poder esclarecer esta circunstancia. Lo que le corresponde al gobierno hoy día es prestar toda la colaboración y, en virtud del artículo 175, es decir, el tomar conocimiento de una circunstancia pública que puede significar un delito, poner los antecedentes para que la Fiscalía pueda empezar cuanto antes la investigación y colaborar en ella. Respecto de los números de los menores involucrados, lo que corresponde es entender que acá hay una investigación de la Contraloría que no ha finalizado, que toma una pequeña muestra, y eso es lo que se ha conocido, que puede estar abarcando un número de menores, pero lo que corresponde para conocer la cifra es esperar el informe final para ver el universo de esa muestra
y sin perjuicio de ello que se investigue toda irregularidad de niños respecto de los cuales o no se conoce su paradero o está en alguna circunstancia grave de vulnerabilidad. Aquí el gobierno no pretende sacar ningún rédito político, sino colaborar con una situación que nos parece de la más alta gravedad. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes. Hay un beneficiado con pensión de gracia por el 18 de octubre que fue detenido por tráfico de fentanilo en Ovalle. También tenía un amplio prontuario. ¿Cómo ven ustedes este tipo de casos y si ya esa pensión fue devuelta, por decirlo así? La pensión de la cual usted hace mención, que fue otorgada por el gobierno anterior, fue revocada en enero del año 2026. Por lo tanto, la persona al cual usted hace alusión ya no es beneficiario de pensiones de gracia. Sin perjuicio de eso, quiero comentar que el gobierno del presidente José Antonio Kast está trabajando en una revisión respecto de las pensiones de gracia que se han otorgado en el contexto del estallido de octubre del 2019. Por lo tanto, circunstancias como esta, nosotros queremos que sean investigadas y a través de nuestro organismo, nuestro Departamento de Acción Social, estamos trabajando en una revisión completa. Respecto a esa revisión, ¿cuántos casos hay más o ya está? ¿Cuándo va a ser la fecha de esa revisión y por qué se realiza? Estamos, por instrucción del ministro del Interior, estamos llevando una revisión de todos los casos que sean respecto de personas que son beneficiarias con pensiones de gracia. Nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del presidente de la República y es algo que nosotros desde el día 1 estamos haciendo, estamos en revisión y cuando haya novedades las vamos a comunicar concretamente. ¿La estamos revisando? No, pues nosotros estamos haciendo una inspección total del Estado, si eso es parte de lo que nos ha convocado también el presidente de la República y lo que corresponde al Ministerio del Interior es revisar todos los beneficios que se han incorporado, que se han ido entregando, entre los cuales también están las pensiones de gracia. Subsecretario, buenos días. Respecto al registro único de vándalos, si nos pudiera explicar claramente cuál es la distinción que existe entre quienes cometen delitos y quienes cometen incivilidades. Se habla de cierta gradualidad, ¿en qué consiste eso? Y como segundo punto respecto a eso, desde el Congreso ya han dicho voces oficialistas de la oposición que existe cierta desproporcionalidad en las sanciones cuando, por ejemplo, se busca incorporar dentro del registro a quienes organicen loterías no autorizadas. Y como segunda pregunta, ministro, subsecretario, respecto a la acusación constitucional, el Frente Amplio ya ha dicho que si es que avanza la acusación constitucional en contra del exministro Grau, ellos van a presentar una iniciativa de la misma índole en contra del ministro Quirós. A ver, respecto de la acusación constitucional, yo me remito a lo que el gobierno ha señalado. Los parlamentarios tienen la facultad constitucional de poder iniciar dentro de sus atribuciones fiscalizadoras la presentación de una acusación constitucional. En ese sentido, el gobierno no se va a pronunciar respecto del libelo presentado contra el exministro de Hacienda y menos respecto de circunstancias que aún no existen. Respecto del registro único de incivilidades y actos vandálicos, lo que hace el proyecto de ley es distinguir algunas conductas que son delito propiamente tal y algunas conductas que son incivilidades y que no están castigadas como delito. El objeto es que ambas conductas sigan la sanción propia que el ordenamiento jurídico le prevé y además que se incorporen a este registro único de incivilidades. Por lo tanto, dentro de las conductas que hay en el proyecto de ley, hay desde delitos como el porte de bomba Molotov, como el quemar a micro del Transantiago o atentar contra la vida de un carabinero, contra el personal de salud y por supuesto aquellas conductas que custodian o tutelan otros bienes jurídicos, como es el rayado de monumentos nacionales, como es el consumo de droga en la vía pública. Evidentemente queremos que todas las sanciones tienen que estar incorporados cuando corresponda, de acuerdo a una sentencia firme y ejecutoriada, y que sean incorporadas al registro. Y por supuesto es el Congreso el llamado a determinar finalmente cuáles van a ser aquellas conductas y nos interesa tener una muy buena discusión sin perder el objetivo de fondo. Y el objetivo de fondo es que vuelva la cultura del orden a nuestro país. ¿Una más? Secretario, pero respecto al tema de la proporcionalidad, ¿no hay quizás algún desequilibrio en las medidas que se busca sancionar cuando está, por un lado, el lanzamiento de una bomba Molotov y por el otro, el quien organiza una lotería, sí, un bingo? Lo que pasa es que hay sanciones, los delitos más graves van a tener
sanciones especialmente graves, como la pérdida de la gratuidad. Hay algunas sanciones que no van a tener la pérdida de la gratuidad. Y por supuesto que la permanencia en el registro también va a ser distinguido entre aquellos que cometen delitos más graves y aquellos que cometen incivilidades. Esos son márgenes de proporcionalidad que el proyecto contempla. Ya, ¿una más? Sí, subsecretario, buenas tardes ya. Preguntarle por las diferentes iniciativas que se están discutiendo actualmente en el Congreso por parte del Gobierno. Se ha puesto urgencia incluso se ha impulsado 17 proyectos distintos. ¿Esto responde también a volver a mantener el control de la agenda por parte del Gobierno luego de la cuenta pública? Nos parece que esta es una semana importante para el Congreso. Se ingresó finalmente al Registro Único de Incivilidades y Actos Vandálicos. Esperamos que se comience a discutir. Se están tramitando proyectos importantes como la autorización de la deuda pública, se están incorporando proyectos a la agenda de seguridad, ingresó la indicación del proyecto de Sala Cuna, por lo tanto, esto demuestra la intención del Gobierno de avanzar con todas las energías políticas en poder materializar los compromisos presidenciales. Por lo tanto, nos parece que lo que está haciendo el Gobierno es contribuir con una agenda múltiple a que se cumplan los propósitos de la acción de gobierno. Subsecretario, buenas tardes. En el gobierno anterior conocimos el criterio TOA. Cuando un miembro del gobierno o las policías fue formalizado en una investigación, salió de su cargo. ¿Existe algún criterio de la actual administración respecto del embajador en Israel, Gabriel Saliasnik, hoy investigado por su nexo en el caso Hermosilla? El gobierno es absolutamente respetuoso de las investigaciones judiciales que órganos autónomos han dispuesto para esos fines. Por lo tanto, el embajador Saliasnik hoy se encuentra en sus funciones y va a ser así hasta que el presidente de la República, que es la persona que de manera de exclusiva confianza nombra a los embajadores, lo estime necesario, y que es una evaluación que el presidente hace no solo de los embajadores, sino que de todas las autoridades de manera permanente. Subsecretario, dos preguntas. Si nos puede explicar en qué consistía la solicitud de Manuel Monsalve para indagar una presunta falsificación de instrumento público y por qué usted decidió rechazarla. Y por otro lado, desde el Frente Amplio anunciaron que oficiarán al Servicio de Impuestos Internos y remitirán antecedente al Ministerio Público respecto a lo que salió el día de ayer sobre estos subsidios otorgados a la familia Ugarte Millán, para ver si hay alguna explicación sobre esto. Lo primero es... ¿Cuál es la primera pregunta? ¿La primera? Sí, sí. Sobre la solicitud de Manuel Monsalve para indagar una presunta falsificación. Sí, respecto a las solicitudes que han llegado con ocasión de sumarios administrativos que estén siendo sustanciados por la Contraloría General de la República antes del ingreso de la actual administración, lo que corresponde es un deber de abstención porque todos esos documentos y por lo tanto ese sumario está siendo sustanciado por la Contraloría General de la República y no por la Subsecretaría del Interior. Y respecto a la segunda pregunta, la información que nosotros tenemos es que el subsidio que hace 20 años, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, se entregó a la hoy día jefa de gabinete del presidente de la República, está con todos los requisitos legales cumplidos. Muchas gracias. Subsecretario.